Acabas de desembarcar en un poblado de la frontera, y la recepción que te espera no es un apretón de manos, sino la exigencia inmediata de que entregues tu revólver. Cualquier desliz o ignorancia frente a estas normas locales podía resultar en un final trágico e inmediato. En el verdadero viejo oeste, tu longevidad en suelo urbano no era una cuestión de suerte. Era una cuestión de dominar códigos de conducta que rara vez se decían en voz alta. Eran leyes informales, brutales y arbitrarias, capaces de sellar tu destino en un abrir y cerrar de ojos. Y lo más sorprendente es que el mayor riesgo para tu seguridad comenzaba mucho antes de que siquiera caminaras por la avenida principal. Finalmente, llegas a la calle principal de Dodge City. Tu mano baja instintivamente hacia la empuñadura de marfil de tu Colt 45. Te sientes seguro, ¿cierto? Error. En ese momento, eres el hombre más vulnerable de la ciudad. A diferencia de lo que Hollywood te ha vendido durante décadas, donde cada ciudadano llevaba un arsenal en la cintura, las ciudades reales del viejo oeste eran zonas de desarme forzado. Robert Dykstra, en su libro The Cattle Towns, revela que ciudades como Wichita y Abilene tenían leyes de control de armas más estrictas que muchas metrópolis modernas. Al cruzar el límite urbano, te encontrabas con un cartel que era como un balde de agua fría. Check your guns at the sheriff's office or the mayor's hotel. No era una petición amable, era una orden. Si te atrapaban con un revólver escondido bajo el abrigo, no te llamarían a un duelo honorable al atardecer. Aquí está lo que las películas no te muestran. Sheriffs como Wyatt Earp o Bat Masterson no querían gastar munición ni redactar informes de cadáveres. Si te veían armado, usaban una técnica brutal llamada buffaloing. En esta técnica, el sheriff caminaba tranquilamente por detrás de ti y, con un movimiento rápido y entrenado, te asestaba un golpe seco con el largo cañón de acero del arma justo en el costado del cráneo. El sonido del metal golpeando el hueso era el fin de tu noche. No morías, pero despertabas horas después en una celda fría, con una conmoción cerebral, sin tu arma y con una multa que te llevaría semanas pagar. Era una humillación pública. Puedes pensar, pero el oeste era peligroso. ¿Por qué desarmar a la gente? La respuesta es directa: dinero. Las ciudades de frontera eran máquinas de lucro. Necesitaban atraer inversores del este y garantizar que los ferrocarriles siguieran llegando. Un tiroteo en plena calle no era épico, era una pérdida comercial. El desarme no era por seguridad pública en el sentido moderno, era para garantizar la paz industrial. Si querías ser el gatillero de la ciudad, eras visto como un obstáculo al progreso, y los obstáculos en el viejo oeste eran removidos con la fuerza de un culatazo o el apretón de una cuerda. Entregaste tu arma, pero aún tienes la sangre hirviendo. Después de 3 meses bebiendo agua alcalina y comiendo polvo detrás de 2000 cabezas de ganado, finalmente ves las luces de un salón. Sueltas un grito de guerra, espoleas tu caballo y galopas a toda velocidad por la calle principal. ¡Felicidades! Acabas de convertirte en el objetivo favorito del sistema tributario más agresivo de la frontera. Lo que ves en las películas como un desorden inofensivo tenía un nombre técnico: Harrahing the Town. Y en ciudades ganaderas como Caldwell o Abilene, eso estaba terminantemente prohibido. Robert Dykstra, en The Cattle Towns, explica que estas ciudades no eran solo puestos avanzados, eran corporaciones. El Consejo Municipal, formado por dueños de tiendas y banqueros, tenía un miedo mortal a una cosa: ahuyentar a los inversores del este. Para un banquero de Nueva York, un cowboy gritando en la calle no era folclore, era una señal de que la ciudad era inestable y peligrosa para los negocios del ferrocarril. A diferencia de lo que imaginamos,
El sheriff no era pagado solo para hacer justicia. Era un recaudador. En muchas de estas ciudades, el sheriff y sus ayudantes recibían un porcentaje directo de cada multa aplicada. La tasa del desorden se resumía así: gritar o galopar demasiado rápido te daba una multa que podía variar de 5 a 20 dólares. Puede parecer poco hoy, pero para un cowboy que ganaba $1 al día, eso era el trabajo de casi un mes tirado a la basura en 5 segundos de gritos. ¿Y si gastabas todo tu pago en whisky y no podías pagar la multa? Aquí es donde la regla se vuelve absurda. La ciudad no te hospedaba gratis en la cárcel comiendo pan y agua. Si no tenías el oro, eras sentenciado a trabajos forzados. Te encadenaban a una bola de hierro de 10 kilos y te daban una pala. ¿Tu tarea? Limpiar el estiércol de caballo y el barro de la avenida principal, bajo el sol del mediodía, mientras los ciudadanos respetables pasaban y se reían de tu desgracia. Limpiaste el estiércol, pagaste la multa y ahora solo quieres un trago de whisky barato y una mesa de póker para recuperar el oro perdido. Empujas las puertas dobles del salón creyendo que entraste en un territorio sin ley. Mala idea. El salón era el centro nervioso de la economía local, y allí dentro, la etiqueta estaba dictada por el cañón de un arma y el balance financiero de la ciudad. Olvida esa escena de película donde el tramposo es descubierto, voltea la mesa y sale disparando. En la vida real, como describe Richard Erdoes en Saloons of the Old West, el juego era un negocio de alta precisión. El faro y el póker eran las máquinas de hacer dinero de los dueños de saloons. Si te descubrían con una carta escondida, la justicia era colectiva e inmediata. Hacer trampa era un insulto para todos en la mesa. ¿El resultado? No recibías un desafío. Recibías una bala de una Derringer escondida, o eras linchado por la multitud antes de que el sheriff terminara su café. Pero la regla más prohibida involucraba a las mujeres de la noche. Basado en el libro Soiled Doves de Anne Seagraves, las prostitutas y dueñas de burdeles eran, muchas veces, las mayores contribuyentes de la ciudad. A diferencia del mito de la mujer indefensa, ellas eran el pilar financiero que pagaba el salario del sheriff y la construcción de las escuelas. Agredir, insultar o causar problemas en sus establecimientos era un ataque directo al tesoro municipal. El sheriff no te arrestaba por ser caballeroso, te arrestaba porque estabas dañando los negocios. Si maltratabas a una de estas mujeres, el sheriff actuaba como un guardia de seguridad de élite. ¿El castigo? Como mínimo, una paliza pública de los ayudantes y la expulsión inmediata. La ciudad protegía a quien pagaba la cuenta. Si eras un cowboy de paso y causabas pérdidas a las Soiled Doves, eras tratado como un virus que debía ser expulsado. En el salón, la cortesía era obligatoria, no por educación, sino porque el desorden allí dentro costaba demasiado caro para todos. Puede que seas absuelto por matar a un hombre en una pelea de bar, alegando legítima defensa, pero si tocas un caballo que no es tuyo, ya estás muerto. En el viejo oeste, el caballo no era un accesorio ni un lujo, era tu pulmón. Según el libro Wagon Roads West, las rutas entre fuertes y ciudades eran tan brutales que dejar a un hombre a pie en medio de la nada era lo mismo que matarlo. Sin montura, eras una presa fácil para el sol de 40 grados, la deshidratación y los depredadores. Robar un caballo no era solo un robo, era un intento de homicidio contra el dueño del animal. En las ciudades de frontera, la ley para este crimen ignoraba cualquier rastro de burocracia. Si te atrapaban con un caballo sin tu marca, el sheriff rara vez se molestaba en llevarte a una celda. Entraba en acción el comité de vigilancia. Ciudadanos comunes, granjeros y comerciantes
que no tenían paciencia para esperar a un juez que tardaría meses en llegar. Para ellos, la prueba era el animal y el acusado era un peso muerto. La sentencia era siempre unánime y ejecutada en minutos. El destino final no era un tribunal de madera, sino el árbol más alto a la salida de la ciudad. En el oeste real, la propiedad valía más que la vida humana. El pecado capital de tocar la montura ajena era la única regla que garantizaba que no tendrías derecho a una última comida, mucho menos a un juicio justo. Al final de la cuerda, el mensaje era claro. En la tierra de la libertad, el caballo de un hombre era sagrado. Sobreviviste al culatazo del sheriff, pagaste tus multas limpiando estiércol y no fuiste linchado en el salón. Crees que venciste al sistema, pero para la élite de ciudades como Dodge City, sigues siendo un tumor que obstaculiza el progreso. Aquí entra el castigo más temido, porque no usa cuerdas, sino el desierto como verdugo, el destierro. A diferencia de las películas, donde el héroe se va cabalgando hacia el atardecer por voluntad propia, en la vida real eras invitado a salir bajo la mira de escopetas. El Consejo Municipal emitía una orden de expulsión para elementos indeseables. Robert Dykstra lo refuerza. La ciudad necesitaba parecer un jardín civilizado para atraer a los bancos de Nueva York. Un cowboy problemático era una pérdida que debía eliminarse. El sheriff y sus ayudantes te escoltaban hasta el límite de la ciudad. Pero había un detalle cruel. Muchas veces, tus armas quedaban confiscadas como pago de tasas judiciales y tu caballo era vendido en subasta para cubrir tus deudas en el salón. Te dejaban en la línea del horizonte solo con la ropa puesta y unas botas gastadas. Ser desterrado a las llanuras áridas de Kansas o a los cañones de Nuevo México sin montura y sin defensa era, en el 90% de los casos, una sentencia de muerte. Si los coyotes o la sed no te atrapaban, los bounty hunters te encontrarían fácilmente. La ciudad no necesitaba ensuciarse las manos con tu sangre. Simplemente te devolvía a la naturaleza brutal que intentaste domar. En el viejo oeste real, la ley no trataba de justicia, sino de quién tenía el derecho de permanecer dentro de las paredes de la civilización. ¿Crees que tendrías estómago para sobrevivir una semana en una de estas ciudades? ¿O prefieres la comodidad de tu sofá? Déjalo en los comentarios que quiero saber. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos curiosos sobre el viejo oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!